Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos con la doctora Lina Triana. Vamos a hablar sobre liderazgo en medicina desde una perspectiva femenina. Tengo el gusto de compartir este espacio, como les dije, con la doctora Lina Triana. Y la doctora Lina Triana tiene una amplia experiencia de cirujana plástica en la Universidad del Valle, con especialización en cirugía plástica estética en Brasil, con especialización también de manejo de la edad del Genetics Medical Institute en Estados Unidos y también una amplia experiencia de más de 10 años en temas gremiales a nivel nacional e internacional. Ha hecho parte de diferentes organizaciones, en el principio en el Sindicato Colombiano de Cirugía Plástica como miembro fundador, de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica, Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y vicepresidente y actual presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora, un gusto poder compartir con usted este webinar donde vamos a hablar sobre liderazgo puntualmente desde una perspectiva femenina en medicina, que es un tema casi tabú. ¿Cómo está, doctora? Bueno, a todos y un honor estar aquí con ustedes, con el Colegio Médico, un espacio que considero que más que hablar de liderazgo y el liderazgo femenino demuestra que tenemos que todos trabajar juntos por un bien común, por un fin más grande, y aquí sociedades científicas y el Colegio Médico es vital que estemos apuntando hacia el mismo norte. Muchas gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Doctora, pues con esta oportunidad y con este espacio sería bueno empezar un poco sabiendo cómo fue esa decisión de estudiar medicina, la decisión a la vez de escoger cirugía plástica, porque este webinar lo va a ver un amplio rango de personas de grupos de edad en niveles de formación diferentes en medicina y a la vez también porque es como entender de dónde surge el liderazgo a la vez de saber quién es usted, que es lo importante de este webinar. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar yo? Yo, digamos lo que de niña era más bien callada y tímida, ¿cierto? Bastante, y como era tímida, pues entonces no hablaba mucho, entonces era muy observadora. Y al ser observadora, entonces básicamente, pues escuchaba, porque si uno observa tiene que escuchar, ¿cierto? Y eso era lo que hacía, escuchaba y escuchaba. Y empecé desde pequeña a ver lo importante que era escuchar al otro. ¿Sí? Y a través del colegio y todo siempre, digámoslo, no era la que más hablara, pero siempre estaba allí y cuando querían algún consejo, acudían a mí y la verdad lo que yo hacía era escucharlos, básicamente. ¿Sí? Y me empecé a dar cuenta, repito, que la escucha era muy importante y empecé a llamar a lo que yo digo escucha generosa. Porque muchas veces uno escucha al otro, pero en verdad no lo está escuchando. Uno se sienta a hablar con el otro y se sienta con el punto de vista ya de entrada. Porque uno siempre tiene como este me cae bien, este está gordo, este está mal peinado, esta camisa no me gusta. Y se sienta uno con ese, digámoslo, punto de vista personal. Y ese punto de vista personal bloquea cualquier cosa que la otra persona le esté diciendo. Entonces, para mí, escucha generosa es quitarme eso de encima, eso que me está, digámoslo, esa cosa que se pone entre mi persona y aquel que yo estoy escuchando. Y de esa manera yo en verdad puedo escucharlo. Y al escucharlo, adivinen qué, empiezo a descubrir un poco de cosas que muchas veces yo no me he dado cuenta, porque como estoy en mi punto de vista, en este pedacito mío, entonces no miro todo lo demás. Entonces, eso es lo que yo llamo escucha generosa y lo aprendí desde chiquita, repito. Uno, porque era muy tímida y dos, ¿saben por qué? Me encantan los animales. Y a través de unos chiquitos, pues le regalan que el gatico, que el perrito, y finalmente conocí los caballos. Y para mí los caballos fueron algo muy importante y son algo muy importante en mi vida, porque el caballo como tal, los caballos como tal, me enseñó mucho más que la comunicación. Y le dirán, no, pues la otra tren está loca, ¿cómo va a comunicar con un caballo y no habla? Precisamente. Cuando usted está encima de un caballo y ese caballo obviamente es un animal gigante que lo puede vencer a uno fácilmente por la fuerza, ¿cierto? Pero si usted en verdad está ahí en ese caballo, escuchando lo que él le está diciendo, y no digo literalmente me está hablando,
sino simplemente sintiendo la comunicación entre los dos, ese canal de comunicación fluido, se hace un equipo que es definitivamente no tiene límite entre los dos, entre ese caballo y esa persona. Y viene otra vez de la comunicación entre los dos, de que porque el caballo todo el tiempo se está comunicando con uno, como uno lo monta, él todo el tiempo se está comunicando con uno. A veces uno está en su pedacito y no lo escucha, ¿sí? Y entonces se pierde toda la magia y hasta que ese caballo empieza, ese animalote, empieza a entender, a darse cuenta, esta sí me está escuchando. Entonces él empieza a confiar en uno y ahí nace el binomio. Y con los caballos empecé también a hacer lo que es competencia. Entonces ahora voy a hablar un poquito, voy a parar aquí, porque considero que la parte de la competencia es muy importante de niños. Y ahorita les cuento el por qué. Pero entonces, ¿por qué estudié medicina? Que fue la pregunta inicial. Porque yo decía, bueno, yo como que he empezado como a descubrir que puedo ayudar con esa escucha generosa. Entonces, bueno, tengo que hacer algo donde yo en verdad pueda tener esa escucha generosa. Y dije, bueno, yo creo que, y me gustaba esa comunicación, ese escuchar, ese sentir. Y dije, bueno, por aquí es. Y por eso no sé, dije, yo creo que lo mío, yo puedo ayudar al paciente si es escuchando al paciente. ¿Qué tal, qué tal si estudio medicina? Y por ahí me fui metiendo, Por el amor, yo creo que empecé con la escucha generosa, los caballos, y yo no sé cómo llegué, pero al final dije, yo creo que esto es lo mío, ayudar a los demás, y con medicina puedo ayudar a los demás. Y puedo escuchar a la gente, porque obviamente el paciente llega a donde uno y uno tiene que en verdad escucharlo para lo que se llama la anamnesis, que obviamente, desafortunadamente, se nos está olvidando, ¿sí? Que es lo más importante, escucharlo, ¿sí? Porque el paciente llega, me duele aquí, y si yo solo me enfoco, ay, le duele aquí, no tiene que preguntarle, bueno, cuénteme desde cuándo le está doliendo, y que le cuente un poquito más. De pronto fue que le pegaron y no me dice, de pronto fue que, quién sabe, está hacinado en esa casa y no puede, duermen dos en tres en una cama. Sí, hay que empezar a escuchar un poquito y a entender ese paciente para en verdad ayudarle al paciente. Si solo me enfoco en el pedacito, en el síntoma, y hoy en día como nos subespecializamos, yo siempre digo que ahí perdemos un poquito. Porque muchas veces me preguntan, y qué pena que me salte, pero después me vuelvo. Doctora Triana, ¿a usted qué más lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que más hace? ¿Qué es lo que mejor hace en cirugía plástica estética? Yo siempre digo, bueno, uno es pionero en cosas y ahora más adelante les voy a contar en qué he sido pionera en cirugía plástica estética. Sin embargo, me parecería muy triste que si yo me especialicé en la punta de la nariz, entonces solamente le dé a la punta de la nariz al paciente. Imagínense todo lo que me pierdo de ese paciente. No, ¿sí? Bueno, entonces por ahí empecé a estudiar medicina. Y obviamente uno dice, bueno, como escuchando, con esa escucha generosa, ayuda a los demás, medicina es vocación de servicio, ayuda a los demás, por ahí es. Y empecé a estudiar medicina, uno en medicina pues emocionadísimo, pues al principio, pues todo lo que es las básicas. Yo normalmente he sido muy juiciosa, yo soy estudiosa, la verdad, me gusta estudiar. Por cierto, mi papá me decía, ¿usted para qué estudia estudiar medicina? Usted le encanta estudiar, se va a quemar las pestañas y después no va a ejercer. Le decía, no, papá, yo sí voy a ejercer. Porque él me comparaba en la época de él, que ahora mi papá tiene más de 75 años, y me decía, yo estudié con muchas mujeres buenísimas, brillantísimas, y hoy en día, pues son amas de casa. Le dije, papá, eso es otra época. Eso no es hoy. Entonces, bueno, estudié medicina, a pesar de que cuando iba a estudiar medicina me mandó donde mi tía, que era bacterióloga, me decía que estudiara fisioterapia. Y le decía, no, es que yo quiero medicina, papá, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, bueno, inclusive, después de pasar anatomía, que era como el coco, ¿cierto? Y me fue súper bien, me iba muy, o sea, de verdad que me encantaba anatomía. Yo creo que si a uno le gusta anatomía, termina siendo cirujano, porque me encantaba. Y la disección, y en esa época lo hacíamos con el cadáver, nos entregaban el cadáver completico y había que disecar el cadáver, literalmente el cadáver entero, y la íbamos disecando. Creo que hoy en día pues, es un poco diferente en algunas universidades. Sí, claro. Sí. Entonces, y me encantaba. Y obviamente me fue súper bien. Me acuerdo que en los exámenes el profesor me sacaba aparte porque ya sabía que todo el mundo me iba a pedir copia, porque tenía una habilidad muy buena en cuanto a relacionamiento, porque anatomía no es solo memoria. Uno cree que anatomía es aprenderse el libro de memoria. No, pierde el año, porque uno no puede aprender todo eso, sino relacionar las cosas. Y era muy buena en memoria asociativa y relacionando. Entonces me ayudó muchísimo para anatomía.
Entonces, ¿por qué fue que les dije de la anatomía? No me acuerdo. Ah, sí, porque resulta que terminé ya anatomía y me fue súper bien y papá se atreve a preguntarme, tranquila mija, que de todas maneras, si quiere, puede cambiarse de carrera. Y yo le decía, ¿qué le pasa? No, yo quiero medicina. ¿Sí? Bueno, entonces ahí fui, pues, enamorándome cada vez más de la carrera. Imagínense cuando uno pasa semiología y escucha el primer soplo, no, eso es lo máximo, el soplo de corazón. Uno queda, wow. Y pues uno ahí va creciendo como médico. ¿Y la Yo cirugía hablaba, plástica? ¿En qué bueno, momento llegó esa decisión, doctora? bueno, siguiendo el tema, mi papá me decía, no, entonces estudie patología, si ya no es al retiro de la medicina, entonces patología, para que pueda ir al oratorio por la mañana y por la tarde estar en la casa. Y yo, no, papá, no, por ahí no es. Lo mío, yo normalmente, cuando empecé a estudiar medicina y descubrir todas las cosas, dije, no, lo mío tiene que ser como más allá de descubrir la enfermedad. Yo tengo que como que tratarla, como que curar la enfermedad, decía ya. Entonces yo decía, curar la enfermedad, no, pues cirujano, el paciente llega con apendicitis y yo le quito la apendicitis. Este es el mío, ¿sí? Porque yo decía, bueno, me siento medicina interna, obviamente la semiología, me gustaba estudiar, entonces me encantaba todo lo que era semiología, descubrir la enfermedad, hablar con él. Pues yo decía, pero no lo puedo curar. O sea, el paciente va a estar allí, pero no lo puedo curar. ¿Cómo lo puedo curar? Entonces, por eso dije, no, cirugía es lo mío. Entonces arranqué y dije, bueno, vamos a ir por cirugía. Y después dije, y cuando empecé a investigar, dije, pero no es suficiente cirugía. Porque cuando uno estudia, en verdad, de dónde nació cirugía plástica, y ahí me fui enamorando. Y aquí hay algo muy importante, resulta que tengo papá médico y tengo Ah, papá ok. cirujano plástico. Entonces uno dice, no, estudió cirugía plástica porque el papá es cirujano plástico. Pero acuérdense que él no quería que yo estudiara cirugía, quería que estudiara patología. Ni medicina tampoco, al Y cuando principio. le dije que cirugía, me dijo, ¿cómo se le ocurre cirugía? Cirugía tiene turnos. No hay ningún hombre que le vaya a aguantar los turnos. Yo le dije, papá, no te preocupes, que yo voy a estudiar medicina, voy a estudiar cirugía, voy a hacer turnos y voy a tener una familia. Eso no quita lo otro, ¿sí? Entonces, bueno, cirugía, que él no quería. Pero más allá, ¿por qué cirugía plástica? Cuando empecé a investigar cirugía y cirugía plástica, me empecé a enamorar de qué era cirugía plástica. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente ve cirugía plástica como algo banal, ¿cierto? Como, ay, sí, superficial. Resulta es porque no saben la esencia de lo que es cirugía plástica. La cirugía plástica nació después de las guerras mundiales, cuando había tecnología suficiente para salvar el soldado en la guerra. Pero, entonces, salvaban el soldado, pero quedaba chueco, ¿sí? Y ese soldado, a pesar de que lo salvábamos como médicos, ese soldado igual no quería vivir. Entonces, pero ¿cómo así? Los médicos no entendíamos, los cirujanos de emergencia, que eran los que se estaban formando, la rama de medicina, de cirugía de emergencia en la guerra, porque salvaban al paciente, ya no se moría en la guerra, lo veían y lo salvaban. Y el paciente de todas maneras decía, no, pero yo hubiera preferido morirme. Y me decía, pero ¿cómo así? Si le salvamos la vida, ¿sí? Lo curamos, lo que decía la doctora, que no va a hacer cirugía porque lo puedo curar. Pero no, resulta que había un grupo de cirujanos que tenían lo que yo digo, una escucha generosa, porque se pusieron a escuchar a los pacientes y descubrieron que era más importante darle calidad de vida al paciente que lo mismo, o sea, que aún más que salvar la vida. O sea, era más importante devolver la calidad de vida que salvar la vida del paciente. Porque si uno salvaba al paciente y no podía comer, si le chorreaba todo por aquí, pues él cómo podía vivir, ¿sí? Si él estaba chueco, todo desfigurado, no podía caminar bien, o sea, él prefería no vivir, porque no podía volver a reintegrarse a su sociedad, a su familia, a su trabajo. Y de ahí nació cirugía plástica, de esa escucha generosa de los médicos de decir, no, no es suficiente salvar, tenemos que devolver la calidad de vida. Trabajemos en opciones para devolver la calidad de vida a los pacientes. Y ahí lo que yo digo, lo que se hace tan lindo con la escucha generosa. El hecho de escuchar al paciente, descubrieron, no es suficiente salvar la vida, que uno diría la vida es lo más importante. No, calidad de vida. Y se empezaron a trabajar todas las técnicas para poder mejorar calidad de vida, que es cirugía plástica, que es nuestra base. Cirugía plástica reconstructiva es nuestra base. Excelente. Y de allí salió la cirugía plástica estética, que no es diferente, porque entonces empiezan a decir, no, es que pues eso sí son totalmente plásticos, como dice la palabra.
totalmente superficiales esos que hacen cirugía plástica, porque no piensan sino en las cosas superficiales. No, cirugía plástica también está estética, ¿para qué está ahí? Para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Obviamente todo llevado al extremo pues es malo, porque es que hoy en día uno cree que la cirugía plástica estética le va a resolver los problemas, y pues no, por ahí tampoco es, ¿sí? Pero si hay algo que uno tiene y que de verdad le afecta, de verdad no te deja ser libre de ser y ser libre de actuar todos los días al mirarte al espejo, pues de pronto si eso ya hay más armonía, ya uno se puede mirar al espejo tranquilo y ya uno puede ser libre de ser y libre de actuar. Y esto es cirugía plástica estética, ¿sí? Repito, sin llevarla a todos los extremos, porque siempre digo, hoy en día la sociedad en que vivimos es una sociedad plástica, y al ser una sociedad plástica muchas veces se piensa que si uno es esbelto y bello va a ser exitoso, y eso no es verdad. Y si ustedes revisan quién es Lina Triana como cirujana plástica, yo siempre trabajo una cosa que se llama realza tu belleza natural, tu belleza interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como cirujana plástica, entonces bueno, estudié cirugía plástica, y cuando salí de cirugía plástica, me vuelvo un poquito, cuando salí de cirugía plástica tuve la fortuna de unirme a una práctica muy ocupada de cirugía plástica estética. Normalmente uno sale de cirujano plástico y uno trabaja un poco en reconstructiva, aunque me encantaba la reconstructiva, me acuerdo en labio y paladar, me encantaba todo lo que era labio y paladar. Me acuerdo en la Universidad del Valle, que me siento orgullosa de ser Univalle. Creo que no hay mejor especialización, por lo menos en la época en que yo la hice, residencia en cirugía plástica en la Universidad del Valle era excelente. Uno podía hacer lo que uno quisiera en cuanto a aprender. Lo único que necesitaba uno era ganas. Teníamos un cuaderno entero de pacientes para reconstructiva y un cuaderno entero de pacientes para cirugía plástica estética. Imagínense, ¿sí? Mejor era imposible. Nosotros teníamos un programa de residentes de cirugía plástica estética, lo hacíamos todos los sábados y literalmente uno podía escoger el paciente que no quería, me voy a hacer una cara, me voy a hacer una grima, lo que uno quisiera. Y en reconstructiva, pues ni se diga. Todo el trauma que llega al hospital hay que reconstruirlo, y aparte eso teníamos un cuaderno para uno escoger. Lo único harto era que sí, obviamente tenía que uno gastar una tarde entera buscando y el cuaderno decidiendo cuál llamaba y haciendo la consulta y después llamando a los pacientes para verlos y después ya programarlos. Pero eso era parte de lo que de aprender, pues. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de reconstructiva, que decía que me encantaba, por ejemplo, en el hospital, obviamente hay muchos accidentes de tránsito, entonces, pues había muchos heridos por miembro inferior. Y yo decía, yo me acuerdo que me compré, había un libro que se llamaba El Lame Skelet, que trae colgajos de miembros inferiores. Y yo decía, yo me tengo que hacer todos los colgajos de este libro antes de graduarme de cirugía plástica. Y literalmente, entonces, ¿qué hice? Me hice amiga de los ortopedistas, porque ellos eran los que recibían las patas chuecas, entonces tenían los huecos. Entonces, básicamente, los residentes, pues me la llevaba súper bien con ellos. Muchas veces había un poquito de rivalidad entre los residentes, pero la verdad, yo no veo por qué hay rivalidad, porque si trabajamos todos juntos, nos va mejor a todos. Por ejemplo, en el caso de ellos, llegaba la pata toda chueca, toda fea, ellos tenían que arreglarla, limpiar la herida, y cuando ya estaba lista, qué bueno que fuera que el cirujano plástico ayudara a cubrir esa pata, o sea, esa pierna, perdón. Ganábamos los dos y ganaba el paciente. Entonces, así trabajamos. Entonces, me acuerdo que tenía un amigo y me decía, Lina, yo le decía, mira, necesito un hueco que sea más o menos así, a esta distancia del tobillo, medial, tal, porque yo sabía que así me servía, ese colgado que yo me quería hacer. Entonces, literalmente, así. Entonces me decía, no, sí, Lina, mira, hoy destapamos las heridas. Me decía, cama 24, Lina, anda, míralo. Y yo, claro, este es el mío, perfecto. Y hacíamos el colgado. Y lo hacíamos también muchas veces con un profe de ortopedia, que hacía también colgados en esa época. Entonces trabajábamos en equipo, como decía yo. Me acuerdo que también teníamos una persona del hospital de maxilofacial, y entonces a veces cirugía plástica y maxilofacial como que se peleaban, porque el maxilofacial es odontólogo y el otro cirujano plástico, entonces se peleaban. Entonces, obviamente, ningún compañero quería entrar con el profe maxilofacial, porque si entrábamos con el maxilofacial, después en la revista de craniofacial nos daban duro ese paciente que hicimos. No, yo decía, no, chévere, yo le tengo que aprender a este man también. Y me iba con él, me acuerdo, a él le daban turno viernes en la tarde, entonces nadie quería entrar porque era viernes en la tarde. Lina Triana se ofrecía y se entraba con él. Obviamente yo sabía que de pronto me iban a dar duro en la craniofacial, porque si nada quedaba perfecto, pues me iban a regañar porque el profe era odontólogo maxilofacial, pero no importa, de todos hay que aprender. Entonces yo entraba también con ellos. Y básicamente, bueno, esa fue mi residencia, que considero que fue muy buena, y además me enseñó que hay que trabajar
y que hay que trabajar en equipo, como digo yo, para poder sacar lo mejor y lo mejor para nuestros pacientes. Doctora, usted habla varias cosas muy interesantes y habla con un romanticismo de la medicina que yo creo que es algo que debemos seguir promoviendo y a la vez seguir desarrollando y no perder. Pero tocó un punto yo creo que muy interesante sobre la crisis de la despersonalización de la medicina, esa no escucha del paciente, que es una crítica inclusive a la crisis profesional que estamos viviendo, y eso es mundial, eso no es solamente Colombia y el sistema y esas cosas, sino que es importante, pero también es a nivel mundial que pasa exactamente lo mismo. Uno ve noticias en inglés, en francés, en alemán, y hay esa como crítica a la deshumanización de la medicina. Y toca algo, unas características que ya se dejaban entrever pues de algo que uno podría decir es un líder, ¿no? Escuchar, capacidad, digamos, de construir, de conocimiento, también como ese carácter de enfrentar situaciones y de querer hacer las cosas, trabajo en equipo. Pero antes pues, de ver todas las características y cualidades que uno puede decir de un liderazgo, que todavía tal vez no era muy visible, y también entendiendo un poco que el liderazgo es en parte como una posición, una oportunidad, pero a la vez una decisión. Y si no hay decisión, no se puede ser líder realmente. Es una cosa combinada las dos, y diferentes autores hablan de ser líder innato y el líder organizacional, y bueno, una cosa y la otra. ¿Usted cuándo decidió ser líder y cómo fue esa experiencia? ¿En qué momento empezó a liderar? ¿Y cómo fue esa experiencia, doctora? Mire que yo nunca decidí ser líder, nunca, de verdad. No, yo, por ejemplo, si me voy al hospital, por ejemplo, en el hospital, como le digo, pues la idea era que siempre estaba ahí para colaborar. Entonces, por ejemplo, y siempre lo veíamos desde esa perspectiva. Yo me quería sin mis colgajos, el paciente necesitaba tapar los huecos, el residente ortopedia o sea, quería cubrir el hueco bien cubierto de su paciente, entonces trabajábamos en equipo, así de simple. En urgencias, obviamente como le dije, yo soy un poquito, o sea, si me ponen un task, yo lo quiero hacer y lo quiero hacer bien, ¿sí? Entonces, en urgencias yo siempre llegaba tempranísimo. Cuando estábamos en el servicio de urgencia en el primer año de residencia, me sabía todos los pacientes de la tabla, o sea, todos los pacientes del servicio de urgencia me los sabía, no solo los de plástica, perdón, sino todos. La tabla mía era chéverísima porque todo el mundo me pregunta, ve, ¿y este ya tiene? Sí, yo me sabía todos los pacientes. Obviamente, porque me gustaba saberlo, pues tener la mayor posibilidad posible. Y también, obviamente, algunas situaciones a nivel de la residencia, porque si usted es hija de un cirujano plástico, pues no todos los cirujanos plásticos la quieren. Entonces tenía una situación ahí que tenía que no dar papaya, porque si daba papaya me la cantaban toda. Pero bueno, por eso digo que mi residencia fue excelente, me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces llegaba tempranísimo al servicio de urgencias, a veces llegaba a las 4:30 de la mañana, literalmente porque además me despierto tempranísimo. Tengo un hermano que tiene 15 años mayor que yo y me acuerdo que yo era, pues uno de adolescente quiere salir y todo, y el cuarto de él era al lado de mi cuarto y la niñera salía siempre por la mañana y le cantaba los canticuentos. ¿Sí? Y la iguana saca como el café durísimo. Entonces yo había salido el día anterior y me tocaba escuchar los canticuentos y no sé, y mi papá siempre me decía, el que madruga yo le ayuda. Entonces yo desde las 5:30 ya estoy lista, ya estoy lista. Entonces, bueno, me despertaba un poquito antes, pero era para poder que me rindiera y pudiera llegar, y cuando llegara todo el resto de la gente al turno, yo ya sabía todo pues, lo que estaba pasando allí y no daba papaya. Que primera regla de oro en esa residencia, no daba papaya. Entonces, básicamente, eso hacía. Entonces, por ejemplo, cuando se acabó el primer año de residencia, que repito, trabajé más que yo creo que cualquiera porque no quería dar papaya. Por ejemplo, el solo hecho de trabajar y ayudar en lo que más podía, creo que, pues, que era valorado por los demás, porque llegó una carta al servicio de cirugía plástica de la persona que era el encargado de urgencias, o sea, que atendía a todos los residentes que pasaban por urgencias, y dijo que yo era la mejor residente que había pasado por urgencias, y mandó una carta al servicio. En sala de operación de las instrumentadoras mandaron una carta diciendo que era la mejor residente que había pasado por sala de operaciones. Entonces era como unos apoyos, pero que yo no pedía, simplemente pues por estar allí, por estar pendiente y por querer trabajar, así de simple, ¿sí? Bueno, y ahí fue pasando mi residencia. Después de la residencia, cuando hablamos así como de liderazgo, la verdad es que después de la residencia
y ahí quiero meter lo que tú hablaste, porque uno sale de la residencia, pues uno estudia medicina por vocación de servicio, básicamente por eso estudiamos medicina. El que no estudie, o sea, el que no sea por eso, pues creo que está en el lugar equivocado. Entonces, uno llega con toda esa voluntad, con todas esas ganas de descubrir el cuerpo humano, de conectarse con el paciente, de ver cómo lo puedo ayudar y escucharlo, como digo yo. Y se gradúa y pues tiene que conseguir trabajo. Y ahí a veces es un choque difícil, que por eso digo que yo ahí soy una afortunada. Cuando dije que terminé la medicina y me uní a una práctica de cirugía plástica estética. Y ahí voy a decir un poquito por qué la diferencia y por qué fui afortunada. Digámoslo, porque tenía todo el tiempo para escuchar al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran 3 cirujanos plásticos que tenían un volumen de pacientes impresionante de estética, que en esa época básicamente el paciente llegaba y decía, doctor, ¿qué me quiere hacer? Y que a doctor le hiciera, eso es lo que se hacía. Hoy en día obviamente así no es. Hoy en día uno tiene que escuchar al paciente y entre los dos hacemos el correcto plan quirúrgico, que creo que es lo lógico, pero en esa época no era así. Era el gran doctor que hacía lo que él consideraba que era lo mejor. Entonces, me contrataron a mí. ¿Para qué me contrataron a mí? Una mujer y jovencita. ¿Y para qué yo estaba ahí? Para que les escuchara para que escuchara a los pacientes que yo no querían escuchar. Esa era mi función. Imagínense tan chévere, o sea, una afortunada porque es algo que me gustaba hacer. Entonces yo iba allí, básicamente era a consentirle a las pacientes, a escuchar las señoras, ¿sí? Porque muchas pacientes que dan cirugía plástica estética quieren ser escuchadas, y no solo en pacientes de cirugía plástica estética. Cualquier paciente, si es un paciente, se siente enfermo y quiere que lo escuchen, ¿cierto? Entonces, pues yo iba allá y eso es lo que yo hacía, escucharlas. Ese era mi trabajo, ir a escucharlas, ¿sí? Y ahí empecé a descubrir otra cosa que después hablamos de ella, que fue cirugía plástica vaginal. Yo soy pionera a nivel mundial de cirugía plástica vaginal y la empecé a descubrir ahí, por escuchar a las pacientes. Yo me abrí, o sea, nos sentábamos las dos, yo tenía todo el tiempo del mundo, nadie me decía, son 10 minutos, no. Yo lo que quería era que la paciente fuera escuchada y de alguna manera tratar de ayudarle. Y de verdad, es lo mismo que hacía en el colegio, escuchando. La paciente quedaba contenta sin tener que decir nada, ¿sí? Y las que estaban más necias, más rápido me las mandaban. Claro, esas son las que primero que yo tenía que atenderlas, todas las necias. Las necias no, las que de pronto la cosita aquí, la cosita acá no me gusta, esas eran las mías, las que me mandaban de una, para que yo pudiera escucharlas y básicamente entre las dos hacíamos como una catarsis, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos. Y ella se sentía mejor, ese era mi trabajo. Entonces, repito, entonces en esa apertura empecé a descubrir que había algo que en cirugía plástica pues no lo estábamos valorando, que era cirugía plástica vaginal, que ahora le cuento de eso. Y devolvámonos al muchacho que se gradúa hoy en día. Se gradúa y tiene que conseguir trabajo. Y consigue trabajo y obviamente se empieza a dar cuenta lo que es la medicina hoy en nuestro país. Que desafortunadamente, yo no sé si eso ha cambiado, pero en mi época no nos contaban qué era lo que íbamos a salir a hacer cuando estudiábamos medicina. Todo era maravilloso y lindo. No ha Sí. cambiado mucho, doctora. No ha Entonces cambiado demasiado. uno se graduaba y miércoles me hicieron aterrizar. Esto no es una carrera liberal como supuestamente es. Yo escogí medicina porque yo quería ayudar al paciente y cuando empecé a investigar de medicina, pues imagínense, eso hacen los muchachos, es una carrera liberal donde está por encima el bien de uno mismo, sino trabajar por el paciente. Y cuando me gradué eso no es así. Ninguna carrera liberal, mija. Vaya y usted consigue un trabajo y le pagan las 8 horas y tiene que ver tantos pacientes y si quiere formular esto, es este protocolo que cada vez nos están imponiendo más la EPS, esto es lo que tiene que formular y el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Y entonces uno dice, miércoles, ¿y dónde quedó mi sueño? ¿Dónde quedó? ¿Por qué? ¿Dónde quedó la razón de estudiar medicinas? O sea, se me cayó de castillo, ¿sí? Y entonces yo no quiero ese castillo, yo voy a salir de ahí, vaya, sálgase. ¡Ja! No es capaz porque usted ya creció, usted ya no es de papi y mami, usted ya creció, usted tiene familia, usted tiene deudas que pagar, Claro. carro que comprar, usted tiene que trabajar. Entonces tiene que entrar en cintura de los empleadores, porque es que usted simplemente es un obrero más de esa fábrica, de ese organismo vivo donde está metido que el sistema de salud. Usted entra allí o si no viene otro. Y entonces usted ¿qué hace? Tiene deudas, usted tiene que entrar allí y ahí ¡pum! Entra usted. Listo. Y entonces empieza a decir, miércoles, ¿por qué estudié medicina? Y empieza poco a poco algo tan triste que poco a poco se empieza a desprofesionalizar. Porque el sistema nos está desprofesionalizando, gravísimo.
uno diría, no, es que el médico es un insensible, no, es que el médico no escucha al paciente. Bueno, primero no lo podemos escuchar porque si tenemos 10 minutos hay que llenar 10.000 papelerías en el computador, que entonces si lo veo no puedo llenar y en el otro, entonces ni siquiera lo miro a los ojos, nada. ¿Listo? Sale el otro, ¿no? Entonces en esa estoy. Segundo, llego al turno, uy, no, llego de un hospital corriendo al otro hospital, no, hay 5 apéndices, uy, no, entremos, una cirugía, 2 cirugías, 3, 5 cirugías. Ni siquiera le pregunté cómo llamar al paciente. Son 5 apéndices que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, eso es donde estamos. Eso es nuestro sistema. Y poco a poco nos fuimos resignando. Entonces, nos fuimos desprofesionalizando, como digo yo, poquito a poquito. Y puede que suene como, uy, no, esta doctora. Dije, no, porque usted va a trabajar hoy en día, ¿por qué? Por las 8 horas que le van a pagar, ¿cierto? O por el turno de los procedimientos que usted se va a hacer, ¿cierto? Cuando usted está en las 8 horas que le van a pagar, usted llega y usted tiene un paciente enfrente donde usted tiene que formularlo. Formular unos medicamentos, o formular una nueva tecnología, o formular un procedimiento. Usted es el médico. Eso no nos han podido reemplazar. Hasta ahí no llegan. Porque como el cuerpo humano no es hecho en serie, ¿sí? Es una cantidad de variables, necesitan que el médico que estudió, no poquito, bastante años, pueda meter su conocimiento, su entrenamiento y su experiencia y llevarlo a cabo para, supuestamente, formularlo mejor al paciente en cuanto a medicamento, nueva tecnología y procedimiento. Obviamente, cuando estamos ahí ejerciendo la medicina, pues vemos que eso no sucede. Y entonces, ¿el sistema qué hizo? El sistema dijo, no, está atentico, ¿sí? Estos médicos son pésimos administradores. Es un mito que nos tenemos que quitar de encima. ¿Quién dijo que nosotros somos malos administradores? ¿Quién dijo? ¿Sí? Entonces el sistema dijo, hace 30 años, no, estos médicos no tienen ni idea de administrar. Entonces dejémoslo solamente en lo que ellos saben hacer, en formular. Quitémosle toda la responsabilidad de la administración. Y ahí no estoy diciendo solo la administración de hacer cuentas, porque de pronto el médico no es el que mejor le iba en matemáticas, de pronto, ¿listo? Pero cuando digo administración es administrar la enfermedad de mi paciente. Nadie puede mejor administrar la enfermedad de mi paciente que el médico. Y solo nos dejan formularlo. Y entonces yo lo formulo, le entrego el papelito ese de la fórmula o del procedimiento o de la nueva tecnología, se la entrego a él. Sigo en mis 8 horas de labor, que es lo que tengo que hacer, atender los otros. Y pobre paciente, hermano, vaya él a perderse en esa burocracia que tenemos a ver si le autorizan el procedimiento, si le autorizan la nueva tecnología o si puede conseguir el medicamento. Vaya a ver si eres capaz. Y nosotros no hacemos nada por eso. Absolutamente nada. Aparte, si le pongo una tutela, señor, para que lo den. Hasta ahí no llega la función. Y pues, como le digo, no es culpa nuestra, o si es culpa nuestra, pongámosle la interrogación, porque si estamos en el sistema, hasta ahí llegamos. Ese es el sistema hoy. ¿Queremos seguir resignados? ¿Queremos seguirnos desprofesionalizando y simplemente hacer eso? ¿O de verdad queremos trabajar por mejorar lo que es la relación médico-paciente y la base de la medicina? La base de la medicina es el acto médico, que como les dije al principio no lo han podido reemplazar. Trataron de bajarlo al nivel de solo formular. Y ese es el error de nuestro sistema. La base de un sistema de salud sólido es el acto médico. Y la base del acto médico es la relación médico-paciente. Y lo que el sistema hizo y está haciendo en estos 30 años es rebajar ese acto médico a que solo podamos formular. Mire lo mal que estamos, ¿sí? Y por eso es que cada vez nos desprofesionalizamos más, porque nosotros somos un obrero más de ese sistema. Y no nos dan ni una más responsabilidad, porque como no saben administrar. Y otro mito que nos tenemos que quitar de encima, porque hace 30 años, yo no sé para los que saben, digamos los más viejitos, el Seguro Social era un ente muy fuerte y la salud era muy fuerte, hicieron una huelga gigante, el gobierno le tocó dar lo que ellas quisieran. Y el gobierno dijo, no, estos tipos son incontrolables. No, a los médicos hay que controlarlos. Saquémoslos porque ellos no saben administrar y vamos a controlarlos. Y ¡pum! Llegó el sistema de salud en que nosotros vivimos hoy, para que nos controlen, porque somos incontrolables. Entonces, y hemos seguido demostrando que no nos interesa controlarnos, no nos interesa, porque solo peleamos autonomía médica, es que nos quitan, porque es verdad, el sistema nos quita autonomía médica. Ya dijimos que
Muchas veces solo podemos hacer lo que el protocolo dice, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para demostrar que nosotros sí nos controlamos? Que nosotros sí nos autorregulamos. ¿Estamos haciendo algo? Porque si uno muestra, porque es que autonomía médica y la ley estatutaria lo dice, autonomía médica con autorregulación. Porque es que la autonomía médica no puede ser un barril sin fondo, que hagamos lo que nos dé la gana. No. Una persona responsable tiene autonomía médica, pero está controlado, o autocontrolado, o autorregulado. Nosotros nos autorregulamos como médicos, y espero que todos, nos autorregulamos de manera individual, porque por eso escogimos medicina y por eso juramos el juramento hipocrático cuando nos graduamos. Siempre dar lo mejor a nuestro paciente y nunca hacer daño. Entonces, por ahí tenemos una ética y una moral autorregulada. Por eso estudiamos medicina. Y Sí, espero que claro. cada uno de estos médicos de nuestro país sean de esa manera, ¿sí? Tengan esa autorregulación individual. Siempre dar lo mejor al paciente, nunca hacer daño. Pero ¿qué estamos haciendo por autorregularnos como grupo? ¿Estamos haciendo algo? No. Y por eso nos autorregulan, por eso nos regulan de afuera. Y por eso es que, como yo digo, ¿cómo es que no se dan cuenta los que nos están regulando que es que el ser humano, cuando a usted le dicen que tiene, vaya, los que tienen adolescentes, tiene que hacer esto, dígale a ver si él lo hace. Ay, no, si a mí me lo imponen, yo no lo hago. Yo voy en contra de lo que me imponen, porque ese es el ser humano, ese es nuestro ego. ¿Por qué esos que nos están imponiendo cosas, ¿sí? Que nos están imponiendo protocolos, que nos están coartando la autonomía médica, no más bien nos empoderan, Ole? Si el médico está empoderado del sistema de salud, si el médico cree en ese sistema de salud, se cree parte de él y no simplemente un formulador, ¿usted no cree que ese médico va a dar lo mejor, ya no solo por el paciente, sino por el sistema? Y ahí ganamos todos. Total. Porque aunque dicen que nosotros somos malos administradores, ¿quién formula la nueva tecnología? ¿Quién formula el procedimiento? ¿Quién formula el medicamento? Nosotros. ¿Qué tal si cuando yo formulo esa nueva tecnología, yo estoy empoderada, ¿verdad?, del sistema? Me considero parte del sistema y le voy a dar lo mejor a mi paciente, claro, pero también lo mejor al sistema. Vamos a ganar todos. Pero como nos sacan y no nos pagan y nos exprimen, pues nosotros no estamos ahí como muy contentos. Entonces, téngala, no me importa lo que formuló, porque es autonomía médica. No, pensemos cómo ayudamos todos a crecer, pero primero nos tienen que hacer sentir parte del sistema. Entonces, para que nos hagan sentir parte del sistema, tenemos que demostrar que somos capaces de ser parte del sistema y de tener más responsabilidades, porque hasta ahora creen que no. Y como solo nos quejamos, pues entonces ya, pues claro, no son capaces. Como un adolescente, pide y pide responsabilidades y no, el papá no le da, porque es que el tipo cada vez que no le da la responsabilidad la embarra. Va y se emborracha, llega, yo no sé qué, no. Para poderle dar la responsabilidad de que no tenga hora de entrada, ese muchacho tiene que primero demostrar que es capaz de llegar a una hora decente, ¿cierto? Lo mismo, ¿ok? Entonces, trabajemos en cómo autorregularnos nosotros mismos para que no nos impongan, por ejemplo, esos protocolos o esas recomendaciones de qué hacer o qué poder formular y qué no. Sí, que no, que nosotros como sociedades científicas nos reunamos y digamos, mire, esto es lo mejor que hay hoy en día para nuestro paciente. Ahí hay que ir un pasito más atrás. ¿Por qué? Porque usted tiene que trabajar nosotros como médicos, repito, como a veces no nos gustan mucho los números, hoy en día la medicina a nivel mundial ya no se basa solo en la experiencia médica, sino que también se basa en la farmacoeconomía, ¿sí? Esa palabra no nos gusta a los médicos, pero tenemos que aprender a entender todo lo que es farmacoeconomía. Por eso yo siempre digo, nosotros con sociedades científicas tenemos la sociedad de ISPOR, que ellos son expertos en farmacoeconomía, son como los bichos raros nuestros, porque todos son sociedades científicas, ginecología, pediatría, y ISPOR, farmacoeconomía, esos como que quienes son ahí metidos en sociedades científicas, ¿sí? Pero no, lo que le dije al presidente ahora que entro, le digo, yo necesito que usted nos enseñe a todos a, de verdad, entender un estudio de farmacoeconomía, el costo-eficiencia de mi paciente, el costo-eficiencia del medicamento, pero no solo para que sea más barato, no, estamos hablando de estudios de farmacoeconomía, pero basados en el beneficio del paciente. Ahí estamos metidos nosotros, ¿sí? Pero si no nos metemos ahí, pues entonces, ¿qué va a hacer el administrador neto? Pues buscar esos estudios para que les salga más barato. No, tenemos que meternos ahí también, ¿sí? Entonces, no nos quedemos solo formulándonos, busquemos medidas para podernos meter y los administradores entiendan que si estamos empoderados, vamos a tener un recurso humano
que va a ayudar a que todo fluya. Yo siempre digo, por ejemplo, en una fábrica, porque el sistema de salud, una fábrica es un organismo vivo, el sistema de salud colombiano es un organismo vivo. Usted ponga un operario, que eso es lo que somos de la salud, un operario. Usted ponga un operario en una línea de producción idéntica a otra línea de producción. Este operario está empoderado, no dicho, él hace parte de esa empresa, se pone la camiseta y ese producto final él quiere que ese usuario se sienta bien con eso que él está haciendo. Entonces ese operario da lo mejor. Y aquí al lado pone otro que solo va para que le paguen las 8 horas de trabajo. Le importa un pito cómo sale y quién lo va a usar. ¿Cuál cree que es la línea de producción más eficiente? La de la persona empoderada. Por eso, entonces, no nos pongan como simples operarios que nos pagan 8 horas. Empodérenos y verá lo bien que le va a ir a ese sistema, porque vamos nosotros a dar lo mejor. Entonces, dale, qué pena que te interrumpí, no te dejé seguir. No, doctora, Yo me voy emocionando. Eso es excelente y es chévere, ese es el objetivo, digamos, de este webinar, es ser auténticos, ¿no? No tener un libreto, sino poder hablar con toda la tranquilidad. Y es muy interesante todo lo que comenta porque, pues evidentemente muestra todos esos rasgos del liderazgo con un análisis crítico, también con un análisis propositivo, ¿no? No quedarnos solo en lo malo, sino en cómo eso malo lo transformamos en algo bueno o vemos oportunidades de mejora, ¿no? Eso, como yo lo veo muy concatenado con... Y ahí lo interrumpo porque yo siempre digo eso, cuando alguien que está trabajando, que somos piqueros, llega y me muestra, porque a mí no me gusta hablar de problemas, me gusta hablar de situaciones, porque el problema ya de entrada es negativo, no, la situación que nos está presentando es esta, y siempre, por ejemplo, cuando en las personas que trabajan conmigo, por ejemplo, en mi oficina, digo, no, y ya saben, ya llega, doctora, la situación, ya no hablan de problemas. Entonces, la situación, bueno, dígame, presénteme la situación, y eso pasó en estos días, por ejemplo, en sociedades científicas, un miembro, un presidente, me presentó una situación, y le dije, bueno, pero presénteme, listo, perfecto, yo entiendo la situación, ahora dámela de manera proactiva. ¿Cómo podemos mejorar la situación? Porque si solo me llegaba la crítica, no me estás ayudando. Vos estás, porque eso le dije, vos tenés la camiseta puesta por sociedad científica, me dijo, sí, listo, entonces no me traigas solo el problema, tráeme la resolución. Exacto, Si no, no me la des. Si te quedas solo en la crítica, no me estás dando nada proactivo, estás siendo destructiva y no constructiva. ¿Querés sociedades científicas? Listo, dame la otra moneda, dame la parte constructiva. Y ahí arrancamos. Y eso iba como muy concatenado inclusive no digo que exclusivo a su especialización, pero al ejercicio médico, y es, veo este problema y lo voy a resolver de esta forma. Pero en la reconstructiva creo que es más claro, ¿no? Está esta situación, vamos a afrontarlo así para dejarlo mejor posible o prácticamente recuperado. Y muy, muy interesante todos los comentarios, y usted ya justo estaba tocando el tema, otra pregunta que le iba a hacer, y es, esta pandemia ha suscitado cosas a nivel mundial e internacional que en el último siglo no habíamos vivido prácticamente. Las organizaciones médicas fuertes en nuestro país tienen una trayectoria algunas de casi el siglo, pero no completo, de un ejercicio empoderado a nivel nacional. Y hoy que uno ve todo lo que está pasando, todos los líderes han estado en una situación de un reto de liderazgo, y las organizaciones también como en una tensión de, uy, estamos en pandemia. ¿Cómo enfrentamos la pandemia más desde una organización de profesionales médicos, en este caso a sociedades científicas? Y eso ha suscitado, me imagino, todo tipo de reacciones internas y digamos, acciones externas también de los liderazgos. ¿Cómo ha sido liderar sociedades científicas en medio de una pandemia? Y lo segundo es, ¿qué viene después para sociedades científicas? Porque no nos podemos quedar, la pandemia no va a durar toda la vida, seguramente vendrán otras pandemias, seguramente vendrán otras situaciones, y esto qué lecciones deja, pensando un poco en que, miren, nosotros nos dimos cuenta de esto, vamos a desarrollar esto, queremos tener estas políticas o estos grupos de investigación que usted ya lo estaba comentando con farmacoeconomía, pero las pandemias cogió a todo el mundo prácticamente inesperadamente y lo sorprendió. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de liderar sociedades científicas en medio de una pandemia y qué viene para sociedades científicas después? Bueno, yo creo que voy un poquito más atrás, y es que yo llegué a ser presidente en plena pandemia. Entonces, pues, pucha, me entregaron esta casa toda desordenada, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, porque de entrada me tocó así. Yo llegué a presidencia de Sociedad Científica en abril, en plena pandemia, ¿sí? Entonces,
aterrizo y esto pues obviamente, pues estamos, digámoslo, esta crisis mostró, básicamente desnudó lo que es la salud de nuestro país, que obviamente ya sabíamos, pero que como no éramos protagonistas, pues no, la gente no lo sabía. Y esta fue una oportunidad para mostrar al país de que nosotros como profesionales de la salud estamos aquí para dar lo mejor a nuestro paciente. ¿Sí? A pesar de que hemos visto que los trabajadores de la salud fallecen por COVID y vemos cómo todos los días más y más se aumenta la suma de estos profesionales e igual seguíamos yendo a trabajar y seguimos yendo a trabajar. Al principio con muchos problemas de bioseguridad, de todo lo que eran los elementos de bioprotección, de protección personal, y seguíamos yendo. Encuestas, por ejemplo, como la Contraloría, 47% de nosotros teníamos que pagarnos los EPPs. No nos pagan, y aparte de pagarnos los EPPs, íbamos a trabajar, ¿sí? Mostró todo lo que les estoy diciendo, que somos un obrero más del sistema, que no hacemos parte del sistema, todo lo que les venía diciendo, lo que nos mostró creo que me adelanté a la pregunta, porque lo que veníamos hablando era eso, ¿sí? Todo lo que desnudó la pandemia del sistema, de lo que es el sistema de salud colombiano, ¿sí? Y está claro que tenemos que cambiarlo, no podemos seguir así. Y obviamente, recibiendo el puesto, pues oye, todo lo que se ve en el gremio médico, pero también me encuentro con algo muy triste y algo que tiene que cambiar, y es que en el gremio médico no trabajamos unidos. Y si no trabajamos unidos y cada uno jala para su pedacito, pues no vamos para ningún Pereira, por eso estamos así, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar de la mano todos. Y ya no solamente hablo ni siquiera de los médicos, sino todos los actores del sistema. Entonces, lo primero, pues qué rico que podamos hablar todas las organizaciones médicas y jalemos para el mismo lado. Es que por eso es que estamos aquí. Es más, los que no saben la historia, el Colegio Médico nació por sociedades científicas. Sí, claro. ¿Sí? La razón de ser, o sea, supuestamente, pues supuestamente no, sí, literalmente en la ley, las sociedades científicas no podían tener funciones públicas. Y obviamente el gremio médico quería esas funciones públicas. Entonces, qué chévere, promovamos el colegio médico, esta organización, para que pueda tener las funciones públicas que nosotros no podemos tener, y de esa manera nosotros como médicos nos encarguemos de dar las carreras profesionales. Y eso fue lo que hicimos. Somos uno, somos lo mismo. ¿Por qué peleamos? Yo no entiendo. Me monto ahí, entonces, no, la doctora Tiana tiene que pelear con este y con este y con este. No, yo, ¿por qué tengo que pelear con eso? Nada que ver, yo no voy a pelear con nadie. Yo no voy a heredar peleas de otros, pero ¿para qué razón de qué? Yo primero tengo que escucharlos y ver si vamos para el mismo lado, jalemos todos para el mismo lado. Y eso fue lo que yo llegué a hacer. Llegué a escucharlos a todos, llegué después de escuchar, poder entender otras opciones que de pronto no me había dado cuenta, porque uno llega nuevo, ahí hace despelote. Entonces primero escuchemos, miremos otros puntos de vista y démonos cuenta de que no es un punto de vista contrario, es el mismo. La pelea yo no entiendo por qué estaba allí, jalemos ahora todos juntos para el mismo lado. Y a eso llegué yo, y eso es lo que he estado haciendo. Con las diferentes organizaciones médicas, también con las diferentes organizaciones de salud, ¿sí? De sociedades científicas, de profesionales no médicos, lo mismo, vamos para el mismo lado. Por ejemplo, ahora en esta que llamamos bonificación, que no se llama bonificación, pero que es supuestamente por los médicos y COVID. Entonces, ¿qué me llamó el Colegio Médico de Enfermería? Lina, ¿qué dijeron ustedes? Nosotros estamos peleando porque haya justicia. Porque haya justicia literalmente en que el que más expuesto esté, pues le den más, y el que menos expuesto esté, pues le den menos. Entonces, no, claro, porque como antes era el médico y la otra, no, trabajemos todos por lo mismo. Y lo otro que me dijeron una persona, cuando yo expliqué que estábamos pidiendo, que era simplemente justicia, me dice, pero usted ya se dio cuenta, doctora Tiana, que lo que usted está pidiendo los va a perjudicar a algunos de sus especialistas. Y le dije, mire, nosotros como especialistas, como grupo, estamos trabajando por un fin más grande que nosotros mismos. Porque eso que usted me está diciendo, ese temor que usted dice que entonces no lo puedo promover, porque entonces si lo promuevo, hay unos miembros míos que se van a poner bravos porque entonces van a ganar menos, porque estamos dando más a otros profesionales de la salud o a médicos que tienen más riesgo. Eso lo discutimos en un consenso, lo discutimos todos a nivel de presidente.
y creo que vamos por muy buen camino, ¿saben? Porque a nadie se le ocurrió eso que usted está diciendo. Ay, que me van a bajar, no. Todo el mundo estaba trabajando porque ¿cómo se llama? Esa unificación fuera justa. No estábamos pensando que quién ganaba más y quién ganaba menos. Así que Sociedades Científicas va por buen camino, porque cuando me dijeron eso. Y esperemos que el ministro no haya escuchado, ¿no? Porque esa es otra cosa. ¿Sí? Esa es otra cosa. Pero esa era la idea. Y me sentí que vamos por buen camino. El hecho de yo ver que todo ese grupo, que algunos podrían quedarse callados para ganar más, estaban dispuestos a que fuera un trato justo para todos, muestra que el grupo de medicina está teniendo un pensamiento de liderazgo. Porque el líder es aquel que siempre está allí por un fin más grande que él mismo, no por el beneficio propio. Y siempre le digo, y siempre me lo autoexamino, porque es que somos humanos, no nos puedo olvidar. Y el humano tiene un ego grandísimo. Eso es parte de ser humano, tener ego, ¿sí? Entonces, siempre les digo a mis hijos, ustedes cuando vayan a hacer algo, tienen que pensar, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por un fin más grande que ustedes mismos o por ustedes? Si es por ustedes, solamente por mí, repensémoslo. Repensémoslo otra vez, a ver si es la decisión correcta. Yo creo que si cada uno de nosotros hiciera eso y se pusiera como en un ejercicio, porque es que las cosas no vienen automáticas a uno. Acuérdense, somos humanos y tenemos ego. El ego siempre trata de salirnos, siempre trata. Pero si todos hacemos ejercicio todos los días, y el ejercicio es ese, vas a ver cómo podemos construir una mejor salud para todos. Doctora, qué valiosos comentarios y muy interesante la visión que plantea no solamente del reto de asumir la pandemia, sino de transformar como una cultura organizacional, no diciendo que no era una organización así como Sociedad Científica, es una organización representante en el país en el sector salud, pero qué interesante, digamos, ya plantear esa nueva visión de incluso de las nuevas generaciones. Yo hago parte del Comité de Nuevas Generaciones del Colegio Médico Colombiano y eso es como una de las apuestas, ¿no? Es renovemos parte de la visión, renovemos la postura, trabajemos en pro del bien común, trabajemos por el país, trabajemos no por los profesionales, no porque solamente nos dan un salario a nosotros, sino todo el contexto también de las personas, de la nación, porque esa es nuestra razón de ser. Y si Yo usted le comenta, interrumpo, ir un ajá, poquito más allá, no solo ir, los trabajadores de la salud, es tenemos que todo, es trabajar, la nación. obviamente, los pacientes y el médico, los pacientes y el trabajador de la salud, acuérdense lo que es el acto médico, es irreemplazable, Es tenemos que ir para el irreemplazable. mismo lado, pacientes, médicos y trabajadores de la salud. Pero también tenemos que ir de la mano con las clínicas, los hospitales, la Claro que industria, sí. las aseguradoras y el gobierno. Es que es un solo organismo vivo. Vea. Si uno de esos pedacitos falla, o sea, si usted tiene el cuerpo humano y se le daña el hígado, pues usted se Pues está muere. enfermo, ¿Sí? completo, está enfermo Sí, completo. claro. Sí, claro, y eso es muy, pues muy valioso porque como líder es importante empezar a reconocer al otro como organización, que eso es algo que alguna vez han criticado los médicos, ¿no? Es que la visión es médica y biomédica y solo los médicos, y sí, nosotros decimos el acto médico porque está representado entre el médico y el paciente, pero también hay todo un equipo de profesionales detrás de todo ese acto médico que permiten también en la consecución del mismo acto médico, ¿no? Porque nosotros podemos atender a un paciente, formularlo, pero si no hay, por ejemplo, sesiones de fisioterapia y no hay fisioterapeutas, pues no vamos a poder hacer nada. Si nosotros estamos en hospitalización en cuidado intensivo, formulamos al paciente, pero no hay jefes de enfermería o auxiliares que ayuden a llevar esas acciones realidad, pues no, o sea, no se va a completar y es todo un equipo. Y eso es muy valioso porque está transformando el diálogo y la visión de una organización en la construcción y cohesión entre todos para un bien común, que es algo que se necesita en nuestro país más con todo lo que ha pasado y también no señalar al otro como el culpable, sino, vea, si tengo que yo cambiar, pues yo cambio, pero también cambie usted, pero también cambie usted, pero todos cambiemos por un bien común, que creo que es lo que hace falta, ¿no? Porque a ratos muchos discursos se vuelven en hay que quitar esto o hay que acabar completamente esto o hay que transformar esto o hay que de cero volver a empezar todo. Y sí, puede ser la solución, como también hay cosas que dependen de nosotros. Digamos que la cultura de corrupción en nuestro país, así cambiemos el modelo de sistema de salud, si mantenemos la misma cultura de corrupción,
van a volver a robarse el dinero, va a volverse a perder las cosas, y creo que empieza por nosotros para generar un cambio hacia los demás. Y eso es muy valioso lo que está proponiendo la doctora. Y frente a eso hay dos últimas preguntas, ya para ir acotando, aunque hay una que ya la abarcó por todo el webinar, y es, ¿qué necesita cambiarse en el sistema de salud? ¿Qué se podría mejorar del sistema de salud? Ha hablado sobre el respeto al acto médico, ha hablado sobre el empoderamiento y el vincular, hacer al profesional y al talento humano en salud parte de, no un empleado de, que es una visión totalmente diferente, ¿no? No es una cuestión de jerarquía, sino de igualdad entre el apoyo del equipo de trabajo, sino es como un liderazgo piramidal, sino como hablaban de punta de lanza, ¿no? Que va adelante y todos van detrás, y eso es diferente. También comentaba sobre permitir o sea, entender que el objetivo final es la salud de la población más que la eficiencia netamente económica, porque ese es un gran éxito de nuestro sistema de salud a nivel mundial. Todo el mundo lo ve y dice, ¿cómo hacen para generar todo lo que generan con el dinero que manejan cuando se transforma a dólares? ¿No? Que es poco, y bueno, igual es mucho dinero en pesos también, pero es muy costo eficiente en muchos sentidos, y es el gran argumento en defensa del sistema de aseguramiento en salud, pero a la vez, cuando lo califican, cuando se percibe, cuando se ven los resultados, uno dice, no, esto hay que planteárselo, y a la vez ese análisis crítico de transformar lo que se necesita transformar por algo mejor. Pero usted, ¿qué diría adicional a todo lo que ha comentado de qué se puede mejorar o cambiar para el sistema de salud, y cómo lo podríamos hacer? Yo creo que como para hacer un cambio verdadero no podemos, o sea, repito, nosotros como médicos que queremos mejorar la relación médico-paciente, yo creo que es un pilar fundamental del acto médico, pero sí, pero plantearnos un cambio solo desde la parte médica, yo creo que quedamos cojos. Yo creo que el éxito para poder que en verdad haya un cambio es que nos sentemos todos, los actores del sistema, a pensar cómo podemos hacer el cambio. Porque como yo solo puedo ver mi cambio desde mi pedacito médico, ¿sí? Entonces de pronto se me están perdiendo muchas otras cosas. Para mí es una pregunta, pero ¿por qué el Estado dice que no es capaz de administrar? ¿Por qué tiene que administrar otro? Es que no me entiendo. ¿Por qué? Pues que el Estado me haga, si yo me siento con el Estado con escucha generosa, ¿sí? De pronto entiendo, claro, es que él no puede administrar por esto y esto y esto, ¿sí? Lo mismo las aseguradoras, ¿sí? Y cada uno de ellos. Entonces, sentémonos todos, yo creo que es lo que tenemos que hacer, sentarnos todos, sin nada encima, sin nada en medio de nosotros, lo que decía al principio, ¿sí? Con de verdad escucha generosa. Porque si yo me siento pensando que, el gobierno se sienta, ¿cómo los voy a controlar? Es que no sirven para administrar. Y yo me siento, es que no me paran bolas, me exprimen todo el tiempo, yo soy simplemente un obrero. Y el otro me dice, no, es que ellos no hacen sino alegar. Y el otro dice, no, es que lo que pasa es que a mí no me pagan y por eso no les pago a usted. No nos sentamos. Sí, claro. Entonces, sentémonos todos, quitándonos, ¿sabe qué es más fácil también para que entender? Los lentes. Yo siempre digo, uno sienta con alguien y se pone siempre unos lentes. ¡Tran! ¿Qué tal si yo me quito esos lentes que yo tengo por esa persona o por ese sistema o por ese gremio y en verdad me siento y escucho? Y primero, veo nuevas posibilidades. Y entre todos podemos encontrar ese cambio. Porque si yo propongo el cambio, ¿sabe qué va a pasar? No pasa. Pasa lo mismo que le digo con el adolescente. Entonces, ella está poniendo ese cambio, los médicos proponen ese cambio, ese no es. No, el cambio tiene que nacer de todos. Es la única manera que haya un cambio, si no vamos a seguir peleando. Entonces, Claro. lo que necesitamos que entiendan todos es que nuestro accionar, nuestro actuar, ¿sí? No se limita simplemente a formular. Si ellos en verdad, si nosotros somos capaces de transmitir ese mensaje, de que nosotros no solo somos formuladores, nosotros somos más allá de formuladores. Nosotros, ¿qué somos? Nosotros debemos ser parte del sistema porque, digámoslo, si podemos ser, porque ellos creen que son solo formuladores, pero si lo hacemos empoderados, pensando en el sistema, va a ser mejor para el sistema y para el paciente también. Pero si podemos llegarles a ellos con esa idea y que en verdad la entiendan, ganamos. Y de allá tendrán que ver cómo hacen para poder que en verdad nos empiecen a dar esas responsabilidades que necesitamos, para que no solo seamos el formulador.
sino que podamos abarcar el paciente como un todo. Normalmente uno que dice, y todos dicen lo mismo, pues porque es verdad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos basarnos en la atención primaria. Pues es verdad. Tenemos que tener una atención primaria fuerte. Sí, eso se perdió. Eso no lo hay. Y tenemos que enfocarnos en los territorios. No los hay. ¿Sí? Y tenemos obviamente que enfocarnos porque nos olvida, creemos que salud es solo la enfermedad y tratar al paciente. No. Tenemos que trabajar en bienestar social y el gobierno tiene que ver a la salud como parte del bienestar social, como un todo, desde alimentación, vivienda, salud, o sea, todo tiene que estar. Porque lo mismo, si solo vemos el pedacito de salud, se nos olvida lo demás. Entonces tenemos que, una vez organicémonos aquí, tenemos que irnos al otro lado y organizarnos con los demás, ¿sí? Para poder construir país, es que es la única manera. Entonces yo digo que por ahora yo no quisiera, y otra cosa importante, yo puedo tener un plan, ¿no? Hago un plan milimétrico de aquí, esos son los ingenieros, los cuadriculados, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 para alcanzar mi meta. Adivinen qué, nada de eso queda así, nada que ver. La capacidad de que usted llegue a su meta, si usted está fijado en que tiene que hacer todos los steps que usted planeó, se fregó. Va a vivir con un estrés y no va a poder ser libre de ser y libre de actuar, se va a perder un poco de oportunidades. No, usted plantéese su meta, o planteémonos nosotros una meta, y de allí vamos construyendo la meta. Si tenemos todos los pasos, no llegamos. No llegamos. Los pasos mismos nos distraen, porque no nos dejan ver más allá de ese paso que teníamos que alcanzar. ¿La meta cuál es? Vamos a mejorar un sistema donde la base de la medicina sea la relación médico-paciente, sea el acto médico, y recordemos que el acto médico va más allá de lo que yo le formulo a mi paciente. Sí, Es claro. todo el sistema integrado. Tengamos esa meta, a ver si lo logramos. Claro. Y sí, teniendo una meta en claro, el cómo va saliendo como quien dice en el camino dependiendo de lo que suceda, ¿no? Porque no es solamente una voluntad individual, sino también depende de los demás. De Y la hay metodología. momentos históricos donde no se puede, no se pudo, no por uno, ni siquiera, sino porque no lo permitió en ese momento las personas que estaban ahí. Hay gente que tal vez no quiere que cambie el sistema, sino que siga como está porque hay un interés X, porque siga así. Hay que plantearlo. Lo importante es que prime el bien común sobre el bien individual, que creo que eso es algo que nos afecta a nosotros desde el sistema de salud y desde la cultura que vivimos como nación. Y Mire, ya otra... si logramos comunicarnos entre todos, Mm, pero con lo que yo digo, con escucha generosa, esa es la base. Tratemos de comunicar entre todos, de no pelear, de escucharnos. Y verá que ahí vamos a empezar a descubrir un poco de posibilidades que no nos han ocurrido. Yo creo que total. ese es el primer paso. Sí, Más que plantearme cómo lo vamos a lograr. Tengamos la meta y empecemos a construir basados en la comunicación de todos. Pensando, cuando yo esté comunicándome con ese otro, quíteme los lentes, es lo que yo pienso, lo he juzgado, quítelo, no lo juzgue, a poder que me encuentre yo las posibilidades y una vez ya podamos escuchar, siempre pensando por un fin más grande que nosotros mismos. Y verá que ahí lo logramos. De lo sí, contrario, no lo claro. vamos a lograr. Suena muy Sí, claro. bonito, suena muy amplio, pero por eso le digo, busquemos esas opciones. No entre usted a pelear el colegio médico con el... No, escuchémonos todos. Ese es el primer pasito. Y escucharse de verdad, de verdad. Escucharse generosamente, Sí, generosamente. Así fue las constituciones, se escucharon generosamente y es una carta de intenciones que se transformó en ley. Es algo muy romántico y muy bonito y una gran lección para todos los que vamos a ver el webinar. Y ya la última pregunta, doctora, ya cambiando todo para cerrar. Hay muchas mujeres que van a ver este webinar, muchas colegas médicas y profesionales de la salud médicas que lo van a ver. Su experiencia fue muy disruptiva en estos tiempos que hablamos de lo disruptivo, desde que se enfrentó a una profesión netamente machista y una especialización muy machista en su momento, que cada vez más ha tenido la participación femenina y hoy por hoy la medicina ya más mujeres son las que estudian medicina que los hombres. Yo estudié 55-60% mujeres, el resto éramos hombres. ¿Usted qué consejo les puede dar o les gustaría darle como líder, mujer, médica, a esas colegas que apenas se acaban de graduar o están estudiando, están siendo residentes, sobre disfrutar o sobre su vida como mujeres médicas?
Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Porque, por ejemplo, hablando de, y no es que me esté saliendo del tema, pero por ejemplo, hablando de mi profesión, como usted decía, de cirugía plástica, cuando yo empecé a, digámoslo, a ser profesora e invitada en los congresos de cirugía plástica, en el podio no había mujeres, era Lina Triana, ¿sí? Pero yo no llegué ahí porque era mujer o porque era Lina Triana, nada que ver. ¿Por qué llegué ahí? Porque es que a uno no llegan a tocarle la puerta. Y a veces uno cree que no, es que no me dan oportunidad, no, es que no, es que me cierran las puertas, no. Sí, eso es muy dado a que uno mismo se lo autoprograme, digámoslo así. Pero entonces, ¿yo qué hacía? Primero, lo primero, por ejemplo, a nivel, estoy hablando de cirugía plástica y de cirugía plástica vaginal, donde yo soy pionera a nivel mundial. Muchas veces uno puede escribir por internet las cosas, pero no, en verdad, soy pionera a nivel mundial. ¿Y cómo me volví pionera a nivel mundial? Una mujer que la llaman a todo lado, que escribe libros y todo de cirugía plástica vaginal. Escuchando, como decía al principio, primero empecé a escuchar a las pacientes, que tenía la opción de escucharlas en cirugía plástica estética, y escuchando a las pacientes me di cuenta que había algo que se necesitaba. Y ahí se prendió, yo siempre digo, un motor, porque usted para poder, digámoslo, para poder, digámoslo, ser feliz en la vida, usted tiene que tener un propósito en la vida, ¿sí? Y ese propósito, ¿sí? Cuando vayan situaciones, porque siempre hay, es parte del ser humano, si usted tiene claro ese propósito que usted tiene, ese motor que la mueve, por más de que vengan cosas que no sean positivas, esas situaciones que se le presenten son una razón más para seguir luchando para poder alcanzar ese propósito. Y eso es lo que les quiero contar, por ejemplo, rápidamente en cirugía plástica vaginal. Cuando yo me empecé a dar cuenta que muchas mujeres llegaban muy exitosas, con ya mujeres liderando a nivel de su trabajo, mujeres líderes a nivel de su hogar, pero cuando hablaban de la vida sexual, no se sentían bien con ellas mismas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo ayudar a que esta mujer se sienta completa? Porque es increíble esta señora, ejemplo de la sociedad, de la región, y pues no, ella es infeliz, ella no está completa. ¿Cómo hago para que esa señora esté completa? Entonces dije, bueno, entonces voy a trabajar en la parte de cómo se siente ella en su vida íntima, en su sexualidad, porque ella ahí no se siente líder y eso la hace menos. Y eso no lo puede contar a los demás. Entonces empecé a trabajar ahí, bueno, voy a trabajar en eso y empecé a trabajar y empecé a leer. Uno tiene que tener conocimiento, entrenamiento, experiencia en todo lo que va a hacer, a leer, a investigar, y había muy poquito al respecto en eso. Solo había cortar los labios de la vagina y ya, y eso no es cirugía plástica vaginal. Eso no es. Eso empoderar a la mujer de su sexualidad. Empecé a trabajar en eso, pero ahí empezó. ¿Cómo hice para que me conocieran? Yo no fue que empecé a levantar la mano y me empezaron a llamar, no. Yo empecé a escribir. Estoy hablando de cirugía, de una sociedad científica, una especialidad. Empecé a escribir lo que ya había encontrado. No me publicaban. Un año. Y me devolvían el artículo y yo lo volví a mandar y me lo devolvían, yo lo volví a mandar y me lo volvían, hasta que por fin me lo publicaban. Perseverancia. Resiliencia es que se llama la palabra que está de moda. Y eso yo no lo sabía, yo no había estudiado el cosa de liderazgo, yo simplemente tenía mi propósito, yo necesito empoderar a la mujer de su sexualidad, eso es lo que yo tenía, mi meta. Y yo sabía que para eso tenía que contar a los demás y tenía que me publicar en una revista que fuera relevante a nivel científico, porque era la única manera de yo poder dar mi mensaje. Un año hasta que me la publiquen, y después otro artículo, y después otro, y después vaya a dar un póster, porque ni siquiera me recibían en conferencia, un póster en el Congreso, y después vaya de un trabajo libre. ¡Ja! Y me daban duro en los trabajos libres. Claro, pero no importa, yo estaba allí, mujer, jovencita, y hablando de sexualidad, no, esta niña está loca, nada que ver, porque para los cirujanos plásticos la vagina, eso no, se le cortamos el labio y ya, eso no necesitamos saber más de eso. Y yo, no señor, y es que esto es así, y además hablaba de sexualidad, hablaba de gratificación sexual, la diferencia que hay en la gratificación sexual del hombre y la mujer, parada en ese podio, empoderada, hablándole a puros hombres. ¿Usted imagina lo duro que me daban? No importa, ahí hay que estar, porque mi misión era que empoderar a la mujer en su sexualidad. Esa era mi misión. Y entonces ahí ya empezaron a decir, no, pues como que tiene razón, ¿no? Entonces vamos a invitarla ahora al Congreso. Entonces ya me invitaban de profesora. Y entonces ya me empezaban a llamar las editores, escribas, doctora, capítulos de estos libros.
doctora, escriba, porque entonces empezó a hacer todo lo que hay hoy en día. Por ejemplo, si usted, para hacer los boards en Estados Unidos, hay el CME vaginal, ¿quién lo escribió? La doctora Triana de la Universidad del Valle. Escribió el CME para usted poder presentar los boards de cirugía plástica en Estados Unidos, por ejemplo. Libros, listo. Entonces la editorial, por favor, quiero que escriba un libro. Por favor, escribe este libro. No, no puedo porque ya tengo un cosa de confidencial con este, pero le puedo hablar de esta cosa. Entonces ya me empezaban al revés, ya a llamarme. Y ahora, hoy en día, algo que se burlaban de mí en el podio y me daban duro, ¿sí? A nivel de todos los congresos mundiales, hay siempre una sección especial para cirugía plástica vaginal. Eso es perseverancia, resiliencia y creer en que esa cirugía de verdad iba a empoderar a la mujer. Estoy convencida de ello. ¿Sí? Y logré, digámoslo, poquito a poquito, ir mandando mi mensaje y empoderando a los otros para que hoy en día los cirujanos plásticos consideren que cirugía plástica vaginal sí empodera a la mujer. Por eso repito, en todos los congresos a nivel mundial siempre hay una sección, ya no una charla, una sesión sobre cirugía plástica vaginal. Siendo que si hablamos del 2007, se burlaban de mí y me daban palo. ¿Listo? Simplemente eso es. Póngase un propósito, ¿sí? Téngalo claro. Por más de que haya millones de cosas que no la dejen, que le digan que no lo puede hacer. Si usted tiene claro que ese es su propósito, cada vez que me decían que no podía publicar, era una razón más para publicar mejor. Cada vez más que se burlaban de mí en un congreso, era una razón más para ir a presentarlo mejor. Y pues, poco a poco, sí subiendo, hasta que hoy en día soy la presidenta electa de la Sociedad Mundial de Cirugía Plástica. ¿Cómo se logró? A mí nadie me dijo que la doctora Triana va a hacer. No, soy en el trabajo, de creer en mi propósito. Básicamente eso es. Doctora, excelente. No, muy buenos mensajes para todos. Si tienen comentarios, escríbanlos ahí debajo. Excelente todo lo que nos comenta, doctora. Un gran aprendizaje como colega, hombre, admirable. Y muchas enseñanzas de todo este webinar. Gracias por este espacio. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das en el Colegio Médico de poder hablar, de generar este diálogo, esta escucha generosa entre todos. Y esos grandes mensajes y lecciones para ser mejores profesionales, para enfrentar situaciones, pero a la vez para cumplir sueños y transformar por el beneficio de la sociedad, que es el objetivo y la razón de ser. El juramento hipocrático en sí mismo se puede reducir en servicio y beneficio para la población, para la gente, para la sociedad. Los términos que podamos usar, pero es servicio y beneficio para ellos. Yo creo que es muy valioso, doctora. Nos gustará invitarla en otros webinars de otros temas ya más específicos, porque este fue como, vamos a hablar de todo lo que es liderazgo, la doctora Lina Triana, sociedades científicas, y entonces abordamos un montón de temas, pero seguramente vamos a hacer otros webinars un poco más específicos de temas para contar con su participación y ver diferentes perspectivas. Muchas gracias, doctora, por este webinar y este día. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un honor estar en su canal. Y no, cuantas veces me inviten, aquí estaré. Yo lo que quiero es simplemente tratar de que todos crezcamos juntos y construyamos un cambio para nuestro sistema de salud. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias.